¿Qué tal? Y ahora vamos a continuar con la serie de vídeos que hemos ido trayendo, con el pasar de las semanas. Vamos ahora por fin a establecer cómo debe ser una crítica y cómo realizarla correctamente. Primeramente, hay que basarse en hechos y evidencias, basarse en cosas objetivas. Vamos a usar la objetividad y la subjetividad a conveniencia, pero pues en esta primera parte vamos a entender primeramente por qué no debemos hacer caso a lo que no nos importa. Y claro, si no nos importa, ¿por qué debemos hacer caso? No, a veces pasa que algo es realmente irrelevante, pero queda resonando en la memoria. Así que para evitar esto mismo, lo que vamos a hacer es usar la objetividad y la subjetividad de manera conveniente. Pero bien, establezcamos qué es una crítica. La crítica, como decían, es expresar una serie de hechos, una serie de ideales, una serie de investigaciones con finalidad que recaiga en otra persona, en una situación, en un concepto o en diferentes cosas. Pero la crítica, como ya sabemos, es exponer una situación, colaborar en la transformación de una situación, una persona, un estilo, una conducta. Podemos basarlo en infinidad de cosas. Ahora bien, lo que debe llevar, como decía, evidencias, hechos, cosas planas, cosas serias, conceptos e información verdadera o, como decía anteriormente, lo más cercana a la verdad posible. No nos podemos basar en el hecho de impresiones, de decir, pues que esta persona es cierto que me disgusta en exceso, así que debe ser mala. O siento que me disgusta en exceso, así que debe tener todas estas cosas malas que vi por ahí en un TikTok. No. Esto sería un error. Y no hay problema en realmente exponer tu opinión. El problema es cuando vengan las consecuencias de esto mismo. Como decía, lo vamos a utilizar a conveniencia. Porque si tú vas por la vida diciendo estas cosas, ¿qué esperas que pase? Que la gente diga, oh no, respeto tu opinión, tienes toda la razón, voy a cambiar. No, la gente va a decir, y imagínate si por el casual llegases a cometer esa falla con alguien que sí sabe críticas, te va a desmontar en un segundo y ahí sí va a utilizar crítica destructiva contra ti. ¿Qué se puede hacer cuando fue uno el que metió la pata? Aceptar las consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitar meter las patas, evitar cometer ese tipo de errores. La crítica, después de tener estos hechos, debe ser específica y evitar exageraciones, evitar extrapolarlo a todo. Si tú vas a hacer una crítica a una persona, por ejemplo, no te vas a decir, es que tú eres una mala persona, es que tú siempre hablas de esa manera, eres egoísta, eres celoso. No, vas a enfocarte en un punto exacto. Cuando pasan estas situaciones, cuando están en estos días, cuando estás bajo estas circunstancias, bajo esta presión, cuando estás cuando te ha tomado esta emoción y ha tomado el control de ti, cuando te llama tal persona, cuando te contactas, cuando haces estas acciones, cuando tienes estos hábitos, reaccionas de esta manera en específico en esta situación. Y lo que vamos a enfocar es la crítica de los hechos que ya hablamos a esa específica situación. Si son más, pues son más, pero no extrapolarlo a toda la persona, porque es un ataque a toda la persona y la persona va a activar sus mecanismos de defensa. Lo que queremos hacer es enfocarnos en un solo punto o en diferentes pequeños puntos, pero no en todo. Si hay aspectos positivos, reconocerlos antes y durante la crítica. Digamos que es una persona que ha cometido errores y fallas, pero no tienes nada en contra de ella. Entonces lo que vas a hacer es reconocer aspectos positivos, diciendo, es entendible que cuando pasen estas situaciones, cuando tienes este hábito, cuando te reaccionas de esta manera, esta situación es esto, y bajo las otras perspectivas, si no pasa esto, estás así, y lo bueno es que te retienes, te sostienes, no explotas con totalidad, todo este tipo de cosillas vas a tenerlas en cuenta si quieres. Ahora bien, si estamos hablando de una persona que no nos compete, que no conocemos, que no nos importa, ahí lo que ya va a pasar es diferente. A ella podemos apelar a críticas destructivas. No vamos a tomar cosas buenas y tampoco vamos a darle consejos de cómo mejorar. Simplemente vamos a hablar de lo triste y miserable que es. Y para hacer esto, ¿qué vamos a utilizar? Conceptos objetivos, ideas objetivas, razonamientos objetivos, para que no haya ninguna forma de desmentirnos y que se sienta realmente mal. ¿Por qué diría yo algo como esto? ¿Por qué les estoy enseñando a cómo hacer esas cosas? Hay veces que una persona no va a entender las cosas a las buenas y hay que ir a lo neutral. Y si dentro de lo neutral tampoco lo comprende, no vamos a hacer por hacer el intento de ser buenas personas, que quede bien esta persona y nosotros quedemos mal. No, esto jamás. Nuestra reputación y nosotros mismos somos más importantes que cualquier otra cosa. Así que si esta persona se lo buscó, lo que viene es una crítica completamente destructiva, donde vamos a sacar a relucir cómo es probablemente que en su infancia fuera de esta manera, cómo es probablemente que la manera que se viste es por esta manera, cómo es probablemente que la manera en la que actúa, en la que habla, en la que dice las cosas es para cubrir otras cosas.
tener el conocimiento no solamente es llenar tu cerebro de información, es tener las capacidades y las herramientas para actuar según las consecuencias que hayas buscado o según las situaciones adversas que hayan venido a ti. Ahora bien, la podemos enfocar de esa manera, pero sigamos con una crítica normal o constructiva, que ese sería ya a partir de haber escogido un punto, haber destacado algunas cosas buenas o no hacerlo. Esto es opcional, pero pues suele ser bueno, ¿no? Para mostrar que estás siendo de alguna manera neutral y no te estás dejando llevar por la emoción de algún momento. Entonces, si destacas cosas positivas, parece que estás siendo neutral y más objetivo. Ahora bien, lo siguiente es proponer mejoras. Ya utilizamos los hechos objetivos y las investigaciones, ya utilizamos la información validada. Ya nos enfocamos en un solo punto, realzamos algo de valor si lo hay, si no, no. Y de lo contrario, si es una persona mala, realzamos puntos en contra, que siempre hay para realzar, siempre muchos puntos en contra. Lo siguiente es proponer. Bueno, esto es así, entendemos que es por esto y no vamos a llegar a la negación instantáneamente. Deja de hacer esto, basta ya, cambia. No, estas cosas son estúpidas porque ya se vuelve subjetivo porque estás hablándolo como que tú sí puedes hacer esto y estás extrapolándolo como algo simple. Y hay que entender que lo que es fácil para ti, para otras personas puede no serlo. Y lo que es difícil para ti, para otras puede ser muy fácil. Hay que comprender que según los contextos, según la sugestión a la hora del crecimiento, se generan todas estas dificultades y facilidades según para diferentes personas. Entonces entendámoslo y aceptémoslo. Ahora bien, no vamos a tirarlo así, vamos a decir, podrías empezar cuando empieces a sentir esto, o cuando empieces a molestarte, o cuando empieces que las situaciones, o si ya sabes que esto va a pasar de plano, ¿qué tal si organizamos el escenario de otra manera? ¿El escenario cuál? ¿Cuál es el escenario mental donde las posibilidades aumentan? Esto nuevamente lo podríamos acercar mínimamente a la disociación y un poquito a la introspección. Ya hablaré más de esto en este canal, les dejo el enlace de los otros MOOCs donde sí hablo más de eso, para poder estar tranquilos ante las adversidades, porque la mayoría de las personas se transforma cuando hay un punto, hay una ignición para que estas personas se vuelvan así, malas personas, o si ya de plano viene desde la infancia, o esa persona siempre ha sido así, ya está molestando de más. También podemos apelarlo a pequeñas cosas que van a ir haciendo que cambie. Podemos decirle en un primer lugar, si la persona se enoja con facilidad, ¿qué tal si lo vemos como que no está pasando en realidad? ¿Qué tal si yo te cuento una situación, pero no lo estamos viendo desde esta perspectiva realista? Te estoy contando qué pasaría si, qué pasaría pero no caer en el hecho de que esta es la realidad y entonces esta persona va a activar su mecanismo de enojo. No, ¿qué tal si? Y empezamos de poquito a ir cambiando esas idealidades. A veces suele empezar el enojo por falta de control. Entonces, ¿cómo empieza el control? Con entrenamientos. Vamos a poner a esta persona en situaciones que la molestan, más pequeñas y más grandes, y vamos a ir viendo, vamos a ir identificando y vamos a ir logrando. Pues o sea, eso tú lo dices, no vas a ir tú de curandero por ahí por el mundo, no solamente estoy diciendo lo que puedes proponer, que de a poco vaya ejercitando esto con pequeños rasgos, pequeñas situaciones que lo hagan molestar, y de a poco verás cómo se va entrenando y va aprendiendo a controlarse. Este es en el ejemplo de enojo, ya podemos hablar de más cosas en el futuro, pero continuando, lo que vamos a hacer es evitar ataques personales. Por más de que esa persona la detestemos, en caso de que la detestemos, no vamos a caer en la falacia de utilizar ataques personales, porque está mal. No vamos a utilizar sesgos de nosotros como creencias e ideales y decir, porque esta persona tiene este sesgo, o no tiene esta creencia, no tiene estos ideales, o no hace las cosas de esa manera, voy a atacarlo por la falta de estos mismos o por exceso de otros. No podemos utilizar eso bajo ningún concepto. Vamos a perder el respeto, vamos a perder la autoridad que ya habíamos ganado realizando bien los pasos anteriores. Entonces, bajo ninguna circunstancia vamos a utilizar sesgos ni ataques personales contra la persona, por más que la detestemos. Es utilizar un tono respetuoso, no pedante y tampoco humilde. Oye, escucha, no, vamos a utilizar un tono respetuoso, un tono donde nos estamos entendiendo como dos personas adultas, dos personas que ya entienden cómo funciona el mundo. Ciertamente esto lo podemos emparejar un poco con el diálogo, que les dejaré un par de videos aquí donde explicamos cómo es el diálogo, qué es el diálogo, cómo tener un buen diálogo, cómo modular según las situaciones y qué perspectivas dar. Pero esto creo que aquí mismo lo vamos a abarcar mejor en el futuro, así que tengamos esto en cuenta, de ser respetuosos y objetivos. Uniendo estos pasos que les he comentado, podemos tanto realizar una crítica, como entender cómo es una crítica, como identificar en el otro cuando nos está haciendo una crítica a nosotros y cuando no lo es. De esta manera podemos darle la importancia que merece si es una crítica constructiva, darle la importancia que merece si es una crítica destructiva. Eso sí, nos vamos a poner a la defensiva porque nunca vamos a perder. Y también ya
saliéndonos de las críticas, si es una opinión, pues simplemente le vamos a escuchar, porque es bonito darle atención a la gente. O mejor aún, si es alguien que nos cae mal y nos está expresando su opinión, lo mejor que podemos hacer antes de empezar una crítica es no prestarle atención, irnos, dejar a la persona con las ganas de hablar. Eso generalmente suele ser la mejor manera de que esa persona quede molestísima. ¿Y qué puede hacer al respecto? Pues patear algo, porque nosotros ya no estamos ahí para escuchar sus opiniones y sus nimiedades al respecto de nosotros mismos bajo sus ideales propios. Ahora bien, para concluir, es importante tener en cuenta que las críticas pueden ir enmascaradas de opiniones. Te dan una crítica muy pesada, enmascarada de una opinión. Y como la identificamos con los pasos, si hay algo de hechos reales, si hay una carencia de emoción de la persona, si hay una forma de mejorarla, si destaca algún punto positivo, si de alguna manera se puede denotar que sí es lógico lo que está diciendo y que nosotros mismos, ya habiendo hecho una introspección, entendemos que esos puntos son así, vamos a entenderlo. ¿Y qué pasa cuando una persona hace pasar una crítica por opinión? Es porque no quiere meterse mucho lleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente tomarlo y ya está. No nos vamos a poner a cuestionarle el por qué hace eso, porque pues mismamente si quisiera que hubiese una conversación, un diálogo, un debate, lo hubiera propuesto como una crítica. Si lo dice como opinión, si es constructiva o destructiva, vamos a saber cómo reaccionar. Si es destructiva, lo vamos a entender y vamos a decir, vale, tu opinión tranquilamente me la pela muchísimo. Si es constructiva, gracias. O sea, tu opinión me ha servido bastante como un análisis. Mutuamente se van a entender. Entonces, bajo estas perspectivas ya sabemos identificar, ya sabemos cómo hacerlas y ya sabemos qué es como tal. Entonces, basado en estos conceptos, de ahora en adelante lo que vamos a hacer es críticas y vamos a dejar las opiniones de lado. ¿Para qué? Para poder tener siempre una barrera de que nosotros siempre actuamos con objetividad y esta persona triste, pequeña y madura viene de emocional con nosotros. Así en realidad nosotros mismos no lo seamos, vamos a poner esta barrera de objetividad y vamos a divertirnos viendo lo que sucede en el exterior, y de esta manera vamos a evitar muchos cuestionamientos. Y como decía en el comienzo, esto también aplica a los pensamientos internos, porque no solo son las personas de donde vienen las críticas, a veces tus propios pensamientos, por la sugestión que se te ha dado, viene a atacarte. Entonces míralo, si viene como una opinión tuya misma de, es que no soy tan bueno, ¿dónde está la validez de eso? No, es que yo me conozco mejor que nadie. No, esas son palabras, ideales, creencias que se te han dado. Si tú dices, no soy tan bueno, no esto, no lo otro, pero no viene con ningún hecho, puede que apliques los hechos de, es que fallé esta vez, como la gran mayoría de las personas. Y de hecho, como decía, no es tu culpa, las fallas no son tu culpa, generalmente es de muchos otros aspectos que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, analízalo de la misma manera y verás cómo los puedes quitar, porque lo divertido del cerebro es que cuando el mismo cerebro se está atacando, él mismo puede defenderse, y si tiene una defensa interesante, va a acabar con ese pensamiento y va a identificar las situaciones. Realmente es un autocrecimiento realmente fascinante, porque puedes seguir creciendo y creciendo y creciendo mismamente con tus propios pensamientos, y ya cuando te vayas a enfrentar al mundo real, va a ser realmente sencillo para ti.